Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Maricel y estoy estudiando para ser docente. Por este motivo es que voy a colaborar con alguna de las actividades de su maestra Laura. Bueno, en esta oportunidad voy a explicarles el paso a paso que deben seguir para realizar una entrevista. Primeramente, va a ser importantísimo que ustedes sepan que la entrevista consta de dos etapas, una etapa de preparación y otra etapa de realización. Dentro de la etapa de preparación van a tener que seguir 5 pasos. El primero está relacionado con la selección del entrevistado, es decir, van a seleccionar, van a elegir a la persona a la cual le van a realizar la entrevista. Puede ser un vecino, un familiar, un médico, un docente. Y ustedes, una vez que seleccionan a la persona que van a entrevistar, pasan a la segunda instancia, al segundo paso, que está relacionado con empezar a pensar qué les interesa saber de esa persona a la cual van a entrevistar. Si les interesa saber aspectos relacionados a lo laboral, a lo personal, a sus ideas, proyectos, y una vez que lo piensan, ustedes van a elegir hacia dónde direccionarse. En un tercer momento van a pensar la temática de la entrevista, es decir, de qué va a tratar la entrevista, en base a qué tema van a ahondar o en base a qué tema van a hacer preguntas. En este caso ustedes el tercer punto ya lo tienen resuelto porque las docentes le dieron la orientación de que la temática va a ser la pandemia. Entonces ustedes este paso lo saltearían y pasarían al siguiente, al cuarto paso, que es redactar en un borrador las posibles preguntas que le harían a ese entrevistado, ¿sí? En este caso el borrador es importante porque puede ser que algunas preguntas decidan luego de releerlas no hacerlas, o ven que alguna se repite o se les ocurren sobre la marcha algunas nuevas. Entonces es importante que las preguntas estén hechas en un borrador. Posteriormente, en un quinto paso, van a ordenar esas preguntas que ustedes pensaron anteriormente. Les van a dar un orden y ubicarlas en la entrevista o al inicio de la entrevista o sobre el final de la entrevista o en el desarrollo también. Acá es importante que ustedes tengan presente que hay preguntas que no es igual ponerlas al principio que al final. Si son preguntas relacionadas con la presentación de la persona a la que van a entrevistar, es decir, de cuál es su nombre, de dónde es, qué edad tiene, es imposible que esas preguntas vayan al final. Así que acá sean muy cuidadosos y piensen bien el orden que le van a dar a esas preguntas. Por otra parte, en un sexto paso, que ya corresponde a la etapa de realización, el sexto paso consiste en realizar la entrevista, en que ustedes puedan realizarle las preguntas a la persona que eligieron. Esta entrevista se puede dar de manera oral o escrita. De manera oral va a ser en un cara a cara, preguntándole todas aquellas preguntas que ustedes inicialmente habían pensado y que organizaron. Esta conversación o diálogo se va a dar en un cara a cara. Pero en caso de que la persona no conviva con ustedes, también puede ser por videollamada que se dé esta conversación y este diálogo. En caso de que no quieran hacerlo de ese modo, también se puede hacer la entrevista mediante la escritura. Pueden escribir las preguntas que pensaron y mandarlas a la persona que se la quieren realizar por mail, por ejemplo. Entonces, siempre una entrevista se puede hacer de manera oral o escrita. Y en un séptimo paso tiene que ver con la transcripción de esta entrevista. Si ustedes decidieron grabar la entrevista, van a tener que luego, una vez finalizada el diálogo o la conversación, que transcribir todo el audio de esa entrevista. En caso de no querer hacerlo, otra posibilidad es, mientras transcurre la entrevista, ir tomando nota, el entrevistador, de lo que va diciendo su entrevistado, ¿sí? La persona a la que le realiza la entrevista. Esto es más complicado porque digamos que les deja poco margen de tiempo para poder escribir bien detallado y que no se les pierda ninguna idea. Pero
es otra de las opciones y muchos entrevistadores utilizan esta manera más tradicional. Bueno, una vez finalizados estos 7 pasos, su entrevista estaría ya en condiciones de poder compartirse. Así que bueno, espero que este tutorial les haya resultado útil y que bueno, ahora lo que resta es que pongan manos a la obra. Así que los saludo, un gusto, adiós.